Una de mis películas favoritas de mi vida es El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder. Para empezar, por el título, porque El crepúsculo de los dioses me parece uno de esos pocos casos en los que el nombre traducido está por encima del original, que es Sunset Boulevard. En segundo lugar, porque hay una canción de Javier Álvarez que estaba en el Boom 12, ese recopilatorio que salía anualmente y que yo me compraba siempre, y que ese disco lo escuchaba sin parar en el coche de mi madre, y había una canción que se llamaba Sunset Boulevard que hablaba un poco sobre Norma Desmond, la protagonista de esta película, y lo tengo como es una canción muy querida y que me trae siempre buenos recuerdos de días del colegio y de ir en el coche con mi madre escuchándola. Y luego además porque es una película que va sobre un tema que siempre me ha fascinado, que es lo difícil que es decir adiós, lo difícil que es aceptar tu propia decadencia y lo efímero de los triunfos. La película, bueno, es una obra maestra del cine del año 50 que todo el mundo habrá visto, que va sobre una estrella del gran Hollywood que se llama Norma Desmond, cuyos mejores días ya han pasado, pero ella se niega a aceptarlo y vive engañándose y creyéndose que sigue siendo una estrella. Y en un momento dado, de hecho, Norma Desmond dice una frase que me encanta. Dice: yo sigo siendo grande, son las películas las que se han hecho pequeñas. Con la decisión de irse, Messi parece haber dicho esto, ¿no? Sigo siendo grande, es el Barça el que se ha hecho pequeño. Y por eso se va. Y he pensado mucho en esta película estos días y en los paralelismos que hay con los deportistas de élite, ¿no? A veces, y en general con la vida, ¿no? Lo difícil que es en ocasiones saber decir adiós, saber despedirse y que las dos partes o todas las partes queden satisfechas. Es muy difícil, es muy complicado. Se está viendo estos días. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido al Hotel Jorge Juan para compartir un chisporroteante Seagrams tónica conmigo el periodista Alejandro Arroyo. Alejandro fue una parte fundamental del proyecto de Ecos del Balón. Escribe para Yahoo Japón, que me parece algo muy exótico, y también escribe mucho de tenis en Punto de Break. Es una persona en Twitter muy activa que tiene un punto de vista muy analítico sobre el deporte, sobre el fútbol y el tenis en concreto, y que siempre me encanta leer y escuchar. Además es un apasionado, y subrayo lo de apasionado, de Roger Federer. Y por eso me parecía un invitado perfecto para hoy, ¿no? Para hablar del fin, del ocaso y de la forma de decir adiós que tienen las leyendas, los dioses del deporte. Así que sin más dilación nos vamos a poner ese refrescante Seagrams tónica y a charlar con Alejandro de todo esto, del bombazo de Messi, de lo que supone, del impacto que va a tener, de dónde se va a ir, cómo lo ha hecho, y también vamos a hablar mucho de tenis, ¿no? De Federer y de Nadal y de Djokovic y de ese relevo generacional que nunca llega, que me sigue pareciendo increíble. Es algo de lo que se ha escrito mucho, ¿no? De cómo es posible que este trío siga dominando las pistas y siga siendo años y años después, pasada la treintena, muy superada en el caso de Federer, por ejemplo, sigan siendo los números uno y no haya surgido ningún relevo generacional. ¿Por qué? Y para todo esto, nadie mejor que Alejandro Arroyo. Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas, Javier. Pues la verdad es que muy contento de estar en el Hotel Jorge Juan. No sé qué hago aquí,
pero ya que estamos aquí, pues me he pedido una copa y me parece que vamos a charlar de un tema bastante sorprendente. Porque hoy grabamos miércoles 26 de agosto. Ayer por la noche, tarde-noche, saltó el bombazo, uno de los bombazos, ¿no?, de la década en el mundo del deporte, que es pues que Messi ha pedido irse del Barça. Entonces estamos a ver aquí cómo lo procesamos y qué lecturas hacemos de esto. ¿Tú cómo lo estás digiriendo y qué te parece toda esta historia? Bueno, yo creo que como todas las noticias así, que yo creo que en el mundo del deporte, por lo que significa el deporte dentro de la sociedad, pues tienen un impacto que yo creo que no somos capaces de asimilar en el corto plazo, pues bastante abrumado, porque es verdad que había en las horas previas, ya se estaba filtrando que Messi iba a comunicar si seguía o no, pero no te terminas de querer, incluso reflexionando luego si Messi tiene motivos, si hay suficientes varapalos a su alrededor y un desgaste que evidentemente lo hay, pero una noticia así, independientemente de ser fan del Fútbol Club Barcelona, si eres fan del fútbol, nunca te la esperas. Es algo que es uno de esos acontecimientos que yo creo que al final no estamos preparados para ello. No, yo, por ejemplo, hablo desde mi punto de vista, no es ningún secreto mi madridismo y por tanto siempre espero que el Barça tenga malos resultados, pero no obstante, ayer lo comentaba con amigos y mucha gente me escribió como un poco, incluso asumiendo que yo estaba contento por la marcha de Messi. Y es curioso porque te entra un poco ya ayer mismo te entraba un poco de tristeza, incluso ya de nostalgia, ¿no? Por el fin de una época, por todo lo que ha significado. Y evidentemente yo soy el primero que con Messi, cada vez que hacía un partidazo, me metía en Wikipedia automáticamente para ver qué edad tenía. Y digo, a ver cuánto tiempo tarda en retirarse, porque me está quitando la vida. Pero al mismo tiempo, uno tiene que valorar a los buenos enemigos, digamos, y a los que te hacen crecer. Y yo creo que Messi tiene mucha culpa de que la Liga y los equipos, por ejemplo, mi equipo, el Real Madrid, se haya tenido que poner a la altura de un jugador que ha sido, pues eso, pues probablemente el mejor del mundo. A mí estos debates sobre era mejor Maradona, me aburren y además me parecen bastante estériles. Sí, sí. Pero vamos, me parece que es inevitable que sentir una punzada de tristeza y de pena porque se vaya de la Liga, además. Sí, yo creo que es una de las lecturas que yo creo que sí que porque yo creo que la hemos hecho en directo, ¿no? Mientras hemos tenido a Messi en España, pero yo creo que una de las lecturas que se pueden hacer ya, y habrá tiempo porque yo creo que ahora mismo no somos conscientes de lo que ha significado y lo veremos más adelante, pero una de las que se puede hacer ya es que evidentemente lo que ha hecho Leo Messi ha hecho sufrir a muchos equipos, pero no tengo ninguna duda de que los ha hecho mejores, y se ha comprobado cuando Messi ha salido de las fronteras de España, ha ido por los campos de Europa. Los equipos no sabían defender a Messi porque lo veían de lejos, lo veían como un jugador y seguramente lo abrumaba, ¿no? Era un jugador que te abrumaba verlo, tenerlo cerca, pero no lo han vivido en el día a día, y eso los equipos españoles han tenido una ventaja que, como digo, en un primer momento han sufrido muchas derrotas, han tenido que comer mucho barro, pero luego lo han agradecido seguramente, y ya no solo equipos, podríamos estar hablando de entrenadores, de jugadores, nombrarlos, y seguramente te dirán que eso a nivel mental y a nivel táctico les ha hecho mejores, y yo creo que es una de las primeras lecturas que podremos sacar. Aparte, yo creo que lo de ayer, ¿no? Que hubo momentos de duda, pero yo creo que no tiene marcha atrás esto, ¿no? Evidentemente, o sea, se pudo hablar por momentos de que era una especie de órdago, ¿no? de Messi para ya terminar de dinamitar la muy maltrecha directiva, ¿no? Que está ahora mismo pendiendo de la cuerda floja. Y se hablaba, ¿no? De que a lo mejor era un órdago para forzar la dimisión de esa directiva. Pero yo creo que esto es impepinable, ¿no? Parece que se va sí o sí. Hay una frase de Menotti que dijo que cuando dices que te vas es que ya te has ido. Y yo creo que no tiene por qué ser siempre así. Te puedes arrepentir de
de decisiones así, pero en el momento en el que además tú lo comunicas con un burofax, que eso ya evidencia que... Yo creo que Messi ya no tenía relación con la directiva, pero yo creo que se lo comunica antes al Barcelona, antes del burofax, de manera informal, y yo creo que eso ya se notará, se percibirá, y al final esas cosas se vienen cayendo por su propio peso, pero en el momento en el que tú mandas un burofax y haces... O lo haces de esta manera, yo creo que no puede haber... además, un futbolista como Messi en la era de hoy, con la experiencia que tiene, una decisión tan importante, si no está meditada, no creo que haya un capricho o un órdago para intentar sacar determinadas cosas. Yo en un principio pensaba que podía ser estrategia cuando hace unas semanas salió el rumor, pero cuando yo creo que de alguna manera se oficializa y se van sabiendo más cosas, yo creo que no tiene marcha atrás, ¿no? Ahora habrá un proceso de incertidumbre para ver de cómo y dónde acaba Leo Messi, y a partir de ahí pues se pondrán a temblar según qué equipos o a la liga en la que llegue, pero yo creo que sí, yo creo que salvo un giro brutal de los acontecimientos, Leo Messi no va a seguir en el Barcelona y es su decisión. Y creo que yo creo que nos ha ido dando pistas, ¿no? La realidad nos ha ido dando pistas de que Messi su realidad estaba muy por encima de que se vaya Luis Suárez, y que eso ha sido lo que lo ha desembocado, ¿no? Yo creo que eso al final es el detonante o la gota que colma el vaso, pero que por debajo hay muchas cosas y muchas circunstancias, muchos acontecimientos, muchas derrotas, una sensación que yo creo es mi intuición de que Messi no se crea el Barça ahora mismo como el club que le tiene que impulsar en un momento de su carrera en la que yo creo que él se ve más humano que nunca, porque yo creo que ha ido dejando, como digo, esas sensaciones esta temporada, y creo que al final la cabeza en este tipo de cosas te va dando alarmas y te va diciendo: aquí pasa algo, tienes que aprovechar tus últimos años porque se le estaban acabando las oportunidades, y yo creo que todo eso se ha ido juntando para que tomara esta decisión. Además es curioso que se vaya, ¿no? Justo en el mismo año también que Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, ¿no? Con la misma edad, digamos, que parece que tienen estos jugadorazos como una crisis, ¿no? A los 33 años, ¿no? De decir, bueno, el último baile me queda, ¿no? Por así decirlo, por hacer un guiño al documental de Jordan. Y no sabemos a dónde va a ir y todo esto. Pero a mí hay dos cosas de las que has dicho que me parecen muy interesantes. Una es que evidentemente se está comentando sin parar lo de que Luis Suárez ha sido el detonante de su marcha y todo esto. Y a mí también me parece excesivo, ¿no? Porque yo creo que, para empezar, Messi sabe cómo es el fútbol, y él es el primero que cuando era pequeño, o sea, cuando era joven y recién llegado al primer equipo, se cargaron a Ronaldinho, que había sido como su hermano mayor y su mentor en una época muy delicada, y se va y sabe que el fútbol es así, y sabe que a veces incluso es para bien, que dura al principio, pero tienes que pues mirar hacia adelante y tener un poco más de visión. Y no creo que el adiós a Luis Suárez, tal vez de las formas pues le hayan sentado mal, tal vez haya precipitado esto un poco más, pero no creo que sea para tanto esto que se está hablando. Y luego hay otra cosa que tú hablas de lo de que Messi no ve, que se ve que el Barça no es el equipo que le va a dar esa seguridad ahora mismo, pero también, y se está hablando mucho de lo mal que lo ha hecho la directiva y todo esto. Yo sigo sin entender algo, que yo creo que Messi está mejor rodeado que nunca en mucho tiempo. No tanto de calidad de equipo, ¿no? Pero sí al menos de intentarlo, ¿no? Te han fichado a De Jong, que es el jugador más prometedor de la Champions el año pasado y de los proyectos europeos más interesantes. Te han fichado a Griezmann, que fue probablemente el mejor jugador del último mundial y un tío que ha sido decisivo. Te han fichado a otros... tienes el mejor portero del mundo, o uno de los mejores porteros del mundo. Sigues con la vieja guardia de Piqué, Busquets, que siguen estando a un nivel, o que han estado a un nivel óptimo, y que confían en ellos. No sé a veces qué más se espera que se pueda hacer por Messi, que a veces parece como que Messi no es el que ha perdido el partido, y cuando tú cobras 50 millones y eres el jugador franquicia y todo depende de ti,
y te han puesto jugadores buenos, a lo mejor también el foco cae un poco sobre ti en algunos momentos decisivos, ¿no? Es que yo creo que cuando nos referimos o cuando yo me refiero a la sensación de que el Barça no es el club que puede impulsar a Messi, yo creo que es por las circunstancias. O sea, es decir, si cualquier club hubiese tenido a Messi y hubiese formado la carrera de Messi como tal, con las mismas vivencias, los mismos éxitos y el mismo deterioro, creo que ese club tendría el mismo problema. Porque yo creo que el Barça y Messi conjuntamente han construido un palacio, el mejor palacio absolutamente que quizás hemos visto vamos, en su esplendor ha sido algo increíble, pero el deterioro lo ha convertido ese mismo palacio en su propia cárcel. Porque yo creo que el Barcelona durante muchos años y el propio Messi de manera bidireccional se han ido alimentando en exceso. Yo creo que ha habido ya una asunción de que todas las cosas que a nivel futbolístico tenían que pasarle al Barça tenían que empezar y terminar en Messi. Aunque viniesen grandísimos jugadores desde fuera, esa relación se ha desgastado tanto. Yo escribí sobre ello porque yo recuerdo una entrevista a Dani Alves en Globo Esporte hace unos años, en la que él hablaba del rifirrafe táctico, digamos, que él tenía con Guardiola por un pase que Alves le daba a Messi y que a Guardiola no le gustaba, que es el pase de un lateral a un extremo, que se salta a la línea de centrocampistas y que la organización al final se va perdiendo. Y Dani Alves le decía a Guardiola que ese pase él lo tenía que dar, porque Messi si no se desconectaba del juego. Eso en plenitud, y no solo en la plenitud de Messi, sino en la plenitud de Xavi, Iniesta, Dani Alves, muchos otros jugadores, el propio Busquets, Pedro, te compensaba saltarse todo esto, porque Messi te lo hacía todo, aunque recibiesen malas condiciones. Pero eso ha ido creando una narrativa táctica que yo creo que ha sobrealimentado a Messi, y que cuando llegaban nuevos jugadores y nuevos entrenadores, todo empezaba y terminaba en Messi. Entonces tienes que buscar la cómoda a Messi. Messi es tu jugador más creativo, Messi es tu jugador más resolutivo, a Messi lo necesito en el centro del campo, a Messi lo necesito arriba, y no sabes cómo diversificar las funciones sin quitarle todo el peso a un Messi que además se ha acostumbrado a ser un crack que antes no existía, que todos los días tenía que marcar la diferencia y participar muchísimo en todos los partidos. Y yo creo que esa ha sido la cárcel del Barcelona. Probablemente no creo, de verdad lo pienso, creo que ningún otro equipo lo podría haber comprendido en esas circunstancias, pero como estaba en el Barça, ha sido el Barça el que no lo ha comprendido a Messi, y seguramente Messi no ha tenido, o todavía no se le ha presentado la oportunidad, que yo creo que ya se le estaba presentando porque por edad se estaba viniendo un poquito más abajo a nivel de, pues eso, de poder regatear continuamente, ese motor que tenía, y creo que ahora le viene la oportunidad de saber adaptarse. Y creo que desde esa cárcel tenían que romper un poco las cadenas y separarse, porque aunque el Barça le tuviese o pudiese fichar determinados jugadores, seguir invirtiendo, creo que ahí había una relación bastante viciada a nivel táctica y también seguramente a nivel de jerarquías, que creo que ha desembocado en la decisión que hemos conocido en las últimas horas. Además, muy en la línea de esto que comentas, yo tengo una teoría que a lo mejor algún seguidor del Barça me tildará de blasfemo por lo que puedo decir, pero tengo la teoría de que a lo mejor esto, aunque pueda parecer rocambolesco, no es tan negativo para el Fútbol Club Barcelona, porque un poco por lo que dices tú, que llega un momento a veces en la vida en la que hay que separarse porque la relación ya se está complicando. Entonces, y que a veces lejos de hundirse el equipo tras la salida de un tótem, no sé qué mecanismos se activan que hace como que jugadores que estaban antes a la sombra, apocados, tímidos, escondidos tras la gigantesca sombra y responsabilidad del crack, del jugadorazo, del jugador franquicia, de repente dan un paso adelante. Y se ha visto mucho a lo largo de los años. Por ejemplo, el Liverpool con Owen, que era el Golden Boy, el niño estrella de la cantera del Liverpool, por así decirlo, se va sí. Y ese mismo año gana la Champions. La Roma, lo hemos visto con Totti, jugador
una institución en la ciudad, un jugador que trasciende todo eso, más allá del fútbol, que es algo cultural casi. Está 20 años jugando en la Roma, se va y llegan, el año que más lejos llegan en la Champions es sin Totti, que pues llevaba 20 años, de alguna forma era el jugador más querido. Lo hemos visto con el Madrid con Casillas, pues es inevitable, o sea, se va a Casillas y el Madrid gana 3 Champions seguidas, que era el jugador, el santo, el icono. Lo hemos visto también incluso con el Barça, con Ronaldinho, que antes lo hablábamos. Y pues eso, de repente hay momentos en los que parece que se va y que se va a tener que refundar el club, y lejos de eso dan un paso adelante jugadores que antes estaban ahí y que toman esa responsabilidad, y a lo mejor es un juego más coral, no tiene ese peso paralizante a veces. Luego también está del otro lado, por ejemplo, lo de Ronaldo cuando se fue del Real Madrid, Cristiano, que no se dio ese paso adelante y el Madrid de Lopetegui naufragó enseguida. Pero bueno, a ver qué sucede. ¿Tú cómo ves esto? Sí, yo creo que, por ejemplo, o sea, habría que ir jugador a jugador, ¿no? Pero evidentemente un Messi o un Cristiano, el vacío que dejan es absolutamente brutal, porque son dos jugadores a los que yo creo que han marcado tanta diferencia que el tercero, el siguiente, es que hay, sobre todo en su mejor momento, hay una distancia demasiado grande. Entonces, cuando se van uno de estos jugadores, hay que cambiar tantas cosas y repartir tantas cosas, que yo creo que en el corto plazo es inevitable no ver un poco perdido al equipo y llorar un poco esa añoranza de lo que ha sido ese jugador, ¿no? Porque es una institución, y yo creo que, bueno, es que pocos jugadores en la historia, yo creo que han cambiado de verdad el fútbol. No sé si lo han cambiado como para que a partir de ahora esté al mismo nivel, no lo creo. Va a descender esto a nivel puramente individual de lo que significa un crack en el fútbol mundial, pero creo que la incidencia, la influencia de estos jugadores en el corto plazo, creo que puede tener un efecto más negativo que quizás otros jugadores que los que tú has nombrado. Tú también, me acuerdo que te he mencionado hace poco en Twitter, porque nombrabas el caso de Fernando Torres, que por lo contrario, por esa relación de urgencia que le demandan a Torres haciéndolo capitán con tan poca edad y tirándole el club prácticamente a la chepa, y tras tantas derrotas, pues es verdad que ahí hay Fernando Torres no era un lastre, pero sí entre los dos, entre Atlético de Madrid y Fernando Torres, sí, no se podían dar ya lo que se tenían que dar, ¿no? Y yo creo que en eso ocurrió también, saltando de deporte, pero pasó lo muy parecido con LeBron James. De repente en los Cleveland Cavaliers ya no podía él seguir más con esa responsabilidad que le habían dado, se va a Miami, gana y ya vuelve para poder dar al club de su vida, que eran los Cleveland de Ohio, lo que se merecía. Y con Torres fue algo parecido. Se tiene que ir afuera, ganarse un nombre, hacer algo con la selección, sí, y ya vuelve otra vez al Atleti. Sí, sí. Y yo creo que en el caso de Messi, a pesar de que, bueno, esto es una realidad de la vida, todas las adversidades o todos los momentos de luto, al menos en lo que se refiere al deporte, tienen que tener su parte de oportunidad. En el caso del Barcelona, que aquí también hay dos caras de la moneda muy definidas, es el tema de su identidad. Si el Barcelona, yo creo que vuelve a recurrir a lo que sienten como club, que no es ni mejor ni peor, pero es un club más particular en el caso de la identidad de Cruyff, el Barcelona tiene la oportunidad de volver a ilusionarse si hay un proyecto en el que pueda recuperar esas bases. Una vez se ha ido Messi y una vez se ha ido deteriorando ese modelo, porque el Barcelona ha ido pues perdiendo quizás esas señas de identidad en favor de otras, a la manera de entender el club, la manera de entender el mercado, muchas circunstancias que han hecho del Barcelona un equipo diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, pero evidentemente está ahí latente la huella de Johan Cruyff y lo que significa el modelo del Fútbol Club Barcelona y lo que ha calado en su aficionado, que lo tiene muy presente. Que yo creo que en otras circunstancias también hay que entender que, o yo personalmente lo veo así, que a veces es muy paroxista, ¿no?, este modelo, y al final se agarra uno a esa identidad cuando puede haber otras cosas que también puedan funcionar. Pero creo que el Barcelona aquí lo puede entender como una oportunidad, y una vez se ha ido Messi, entender que hay jugadores que si se invierte en ellos, en tiempo y en una serie de cosas que el Barcelona ya
pues sabe que tiene en su ADN. Hablo de un Riqui Puig, un Ansu Fati, un Frenkie de Jong. Creo que sí que el Barcelona tiene esa posibilidad de recuperarse como club y aunque no lleguen los títulos a corto plazo, a recuperar una línea a seguir, una estabilidad, que eso el club no lo ha tenido y que evidentemente vas a recordar muchísimo a Messi, veremos cuánto tiempo, pero bueno, como digo aquí, el Barça tiene esa oportunidad de reencontrarse con ciertas cosas que yo creo que llevan dentro y que el aficionado permanentemente recuerda y pide. ¿Y cuál dirías, Alejandro, que es tu primer gran recuerdo de Messi? O tu primer recuerdo, como cuando tú pensaste, bueno, ha interrumpido este chico aquí y parece que va en serio. Yo creo que sin duda, porque lo he vuelto a ver ese partido y los highlights, la noche en la que Messi va a Stamford Bridge. Sí. Y es un chavalín, porque es un chavalín, y es que es el mejor sobre el campo. O sea, es un jugador que sin ninguna experiencia, en máxima competición, vuelve loco al rival, en este caso el Chelsea. Y de verdad que sí. Concretamente a Del Horno. Sí, concretamente a Del Horno. Concretamente a Del Horno, que desde ahí se vio que yo creo que mentalmente no sabía lo que se le venía encima. Y es verdad que es un jugador, ya no solo lo que influye en el rival, sino en el impacto que empieza a tener en su equipo, porque cada vez que coge la pelota, la jugada cambia completamente y su equipo lo sabe. Entonces, es ese impacto de decir, bueno, esta gente lleva aquí ya muchos años de proyecto, pero le están dando continuamente la pelota a un chaval para que le resuelva, ¿no? Es un poco anticipar lo que ha ido pasando, pero en ese momento es que era tal cual, ¿no? O sea, si ves de verdad repetido ese partido o ves unos highlights, el nivel de desequilibrio que tiene cada vez que coge la pelota, con una inconsciencia que de verdad es apabullante, yo creo que es el primer gran momento de Messi. Y luego, pues evidentemente, vienen muchos más, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el gol que le marca al Zaragoza, me pareció, creo que es en 2010, en la temporada de Ibrahimovic, pues hay algo ahí que dices, es un tipo que no es normal, ¿no? Es ese tipo de desequilibrio, pero el partido ante el Chelsea yo creo que es el que mejor o el que más se me ha quedado a mí dentro en la retina. ¿El tuyo sería también por esa época, un poquito más adelante? No, el partido que tú dices del Chelsea lo estaba viendo en Punta Cana. Ahí con una copa de ron en la habitación de un amigo, viendo el partido diciendo, madre mía, la que se nos viene encima. Porque la sensación es de decir, bueno, y así esto va a ser 15 años. Como luego acabó siendo, sí, efectivamente. Sí. Pero sí, la sensación esa que tú dices de algo insultante, su dominio y su capacidad de, en un campo tan difícil, aquel Chelsea que era un equipo rocoso, sí, duro, sí, serio, sí. Ver cómo lo descosía a base de correr, a base de tener el balón y la sensación esa de decir, no me puedo creer que tras Ronaldinho vayan a fabricar a otro monstruos, a otra cosa así. Pero mis dos grandes recuerdos, aparte de eso, son también cuando debuta, creo que es en Liga, que contra el Albacete, creo recordar que estaba yo haciendo zapping y pillo el partido y hace como 2 vaselinas seguidas, una se la anulan y hace luego a los 5 minutos otra igual cuando acaba de salir, ¿no? Sí, acaba de salir del banquillo y hace otra vaselina igual exactamente y esa sí que vale. Y ahí dices, este tío es especial o particular o no te deja indiferente en cuanto lo pillas un momento viéndolo. Y ya luego también otro recuerdo que tengo totalmente pegado es estar yo en Estados Unidos y era verano y se estaba jugando un amistoso, un Joan Gamper o algo así, un torneo de estos de verano contra el Barça Juve, ¿no? Exacto, sí, eso y es. Y Capello, que ha sido siempre mi entrenador fetiche y más querido, el gran Fabio, al acabar el partido, dice, acabo de ver al jugador más joven, con más talento, con más valentía, me ha dejado alucinado, ha hecho un partidazo, vi cómo se deshacía en elogios, Fabio Capello, que es un tipo que ha visto todo, ha tenido jugadores, Van Basten, Gullit, Rijkaard, jugadorazos, y ver cómo él ya decía que con 18 años ese chico era el mejor jugador del mundo,
se me vino el mundo abajo. Sí, Se me vino el mundo abajo. sí, es que sí, yo recuerdo perfectamente esa frase y efectivamente es que además es que luego, o sea, porque impactos así puedes encontrar parecidos, pero yo creo que lo que no sabíamos es que un jugador así, con tanto nivel de desequilibrio, lo pudiese hacer todos los días de su vida, todos los partidos que él ha jugado, tener esa capacidad de decidir o al menos desequilibrar de tal forma que el equipo rival perdiera el control, ya no solo del partido, sino el control de todas las situaciones, ¿no? que es un poco lo que le pasa al Chelsea y es un poco la impotencia general que se tiene, sobre todo en el Messi Superman, que va de 2008 a 2012, que hace lo que yo creo que va a ser su gran legado, que es que tú no puedas ser tú mismo. Es decir, por ejemplo, el Real Madrid, que ha sido el gran rival en España, tiene una serie de temporadas en las que se enfrenta al Barcelona y sabe que tiene que ser peor equipo de lo que es normalmente, ¿no? Esa es la lectura que hace que tú no tienes el control, tú tienes que adaptarte en los 90 minutos sin un momento de flaqueza, ni de debilidad, ni de falta de concentración, ni sobre todo no dar ninguna concesión táctica como hemos visto en varios derbis en el Bernabéu, y esa sensación de tener que asumir que no vas a ser el mejor equipo en ese momento, que tienes que ser peor equipo de lo que tú eres en el día a día. Eso requiere un trabajo psicológico brutal y que yo creo que ha hecho también, por otra parte, como comentábamos antes, mejores jugadores a los que se ha enfrentado a él en el día a día. Yo sobre todo hablo de dos equipos que en este caso son los que le han disputado títulos, que son Barça y Atlético de Madrid, que ahí está el valor táctico y sobre todo la cantidad de detalles que han tenido que asumir y prepararse para ello, pero en general también en Liga Española, aunque lo han sufrido mucho más porque la diferencia de calidad es enorme, pero todos los equipos han extraído algo a la hora de defender a Messi, aunque fuese una goleada, que es lo que al final va quedando, pero eso yo creo que son retos para entrenadores y jugadores enfrentando a un jugador así. También me interesa mucho tu opinión. ¿Cómo has visto tú, que hablabas del 2008-2012, su gran pico, que era increíble, que tuvo en Ecos del Balón con Quintana, que estuvo aquí hace nada? Lo habéis dicho muchas veces, ¿no? Lo de que se alcanza el pico, que estoy muy de acuerdo, o sea, se alcanza el pico de fútbol o de exigencia en España, digamos, con esos partidos entre Guardiola y Mourinho en Mestalla, en la final de la Copa del Rey, que era esa sensación de no poder cometer un error ninguno de los dos porque te van a penalizar, y estar en tensión, haciendo un partido perfecto, un nivel de exigencia de locos, ¿no? Y te quería preguntar cómo has visto esta última ya deriva de Messi como jugador, esto que a veces se le achaca, ¿no? De que juega andando, que a mí lo que me parece es aún más impresionante, ¿no? Esta sensación de que también se le achacaba un poco a Ronaldo Nazario cuando estaba en el Madrid, de esto de, no, es que va andando y luego, pero es que eso es como de, ¿no? Como de un león ya veterano que sabe cómo dosificar sus esfuerzos y sabe que quizá él no necesita correr como los demás, porque con que el balón le llegue en un momento determinado, en un área de influencia, él ya tiene esa capacidad para tomar la decisión correcta y todo eso. Entonces no sé si te parece que al final ha incluso un poco, entre comillas, vagueado, ¿no? Que se ha acomodado a ese rol, o si crees que era que es lo que el cuerpo y el físico y tal le pide. Yo creo que yo personalmente, por mi experiencia viendo las últimas temporadas, creo que el último Messi que se reinventa es el de la última temporada de Luis Enrique, la 16-17, y a partir de ahí él juega sabiendo que es el mejor y que puede ganar muchos partidos, pero que ya no tiene dentro esa capacidad de adaptarse tanto a las circunstancias. Y si nos vamos ya al último año, creo que ha sido el Messi que ha jugado, para mí sin duda, ha sido el más infeliz de todos, y que su lenguaje corporal no era una manera de camuflarse, era una señal de que estaba pidiendo algún tipo de auxilio. Yo creo que ahí se ha notado mucho, pero sí que es verdad que él, a lo largo de su carrera, aunque ha sido un jugador que en su mejor momento, incluso no en su mejor momento, sino en un escalón por debajo, participa muchísimo y, como decíamos antes,
el equipo lo ha ido metiendo en esa espiral de tú me solucionas todo y tú eres capaz de todo, y a partir de ahí tampoco podemos ser lo suficientemente versátiles para afrontar problemas porque siempre vamos a por Messi a que nos resuelva. Pero creo que en las últimas, sobre todo en la última temporada, ya esa manera de entender el partido, de estar un poco out, pero está leyendo todo y se está quedando con todas las coplas cerca suya, y luego sabe dónde está la debilidad y la ataca y recibe donde hay que recibir. Yo creo que en la última temporada y media, eso se ha transformado en que él ya no puede hacer lo que hacía antes, ¿no? Y yo creo que es un poco el deterioro el que nos ha llevado que él piense, o esa es mi intuición, de que necesita ayuda, de que ya no es ese jugador y que está metido en un problema, y como se le van acabando las oportunidades, creo que pide el momento de irse. Así que yo creo que es un poco una línea descendente, que al principio sí que es verdad que se puede argumentar que es una manera de que él entienda así los partidos, y que porque además es que está demostrado, es que es un jugador mentalmente, o su arquitectura mental de los partidos es muy, muy particular, y que sabe que puede resolver en cualquier momento, pero eso con los años, yo creo en los últimos 2-3 años se ha visto que en Europa no ha podido, que necesitaba ayuda, que yo creo que él, sobre todo mental y físicamente, no era Superman como en aquellos años, pero en el último año ya no solo era eso, sino que es lo que me ha transmitido a mí, y no era feliz. Y creo que eso, aunque claro, se va del Barcelona, ha metido 25 goles y 21 asistencias, ¿no? Es el fenómeno del que estamos hablando. Pero yo creo que ya el último año ha dejado claro que Messi se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y a mí lo que no deja de parecerme sorprendente, que hoy en día, además, que hay tanto obsesión por el legado, ¿no? Por lo que tú dejas como deportista, por los logros, ¿no? Que esta manera de irse, ¿no? Me parece sorprendente. Que no, vamos, me parece totalmente legítima acogerse al contrato, y que va teniendo uno con esa cláusula anual, ¿no? De poder rescindirlo de manera unilateral. Tampoco creo que el Barça, o sea, que Messi tenga que dejar en las arcas del club, como se dice, una millonada, ¿no? Porque sí, bueno, creo que ya ha dado suficiente al club, e irse gratis, pues bueno, lo que pasa es que es verdad que no sé qué va a pasar con toda esta historia del burofax, con lo del contrato, porque es verdad que, bueno, entre 700 millones, que es la cláusula que teóricamente se tendría que pagar ahora, y gratis, entre cañonazo y trompeta hay muchos sonidos. Entonces, completamente. No sé qué va a pasar y cómo lo van a gestionar. Y sí que me parece llamativo, ¿no? Que vaya a tener que haber pues seguro que habrá alguna disputa legal, que es ver lo de la fecha esta del 10 de junio, si aplica o no en función de lo del fin de la liga aplazada. En fin, me parece todo una manera de irse, y después sobre todo del 8-2 contra el Bayern. Que el último partido de Messi sea ese 8-2 marca mucho. O sea, que alguien como él, que lleva tan malo de perder desde pequeño, que siempre se le ha dicho que es muy ultra competitivo, también eso, lo de que decía Castiari, ¿no? Messi es un perro, pues está siempre pensando en el balón y en ganar y en meter el gol, que se abandone el club de su vida con un 8-2 tan marcado y tan, pues sí que parece sorprendente. Sí, yo creo que en general escenarios así no le podemos pedir a cualquier ser humano que sepa gestionarlo, pero yo creo que Messi, por su manera de ser, tampoco es un jugador que, bueno, en este caso tampoco es una persona que tenga quizás esa manera de entender la situación, y evidentemente como el Barcelona tampoco tiene una directiva que esté a la altura de las circunstancias, en un escenario así es muy difícil, yo creo, salir bien, y evidentemente lo del burofax se va a quedar ahí como una mancha, evidentemente, que seguramente a los barcelonistas no les gustará nada, y yo creo que es un poco uno de los grandes males de los clubes grandes, pero sobre todo de Madrid y Barça. Yo creo que esto no existe
tanto fuera de ellos dos. Son los dos clubes más grandes del mundo y es su principal mal, y es el saber gestionar la veteranía y el paso a un lado de sus grandes estrellas, sean canteranos o no, porque los dos tienen ejemplos en múltiples ejemplos de todo esto, pero especialmente el Barcelona, que tú fiches a Ronaldo Nazario y al año siguiente se te haya ido, pues es increíble, es increíble. Le pasó con Romario, Uh-huh. le pasó con Ronaldo también. Es complicado, ya te digo, que además eso a mí, ese tema me interesa mucho, ¿no? Como club, ¿no? Como una empresa, ¿cómo tomas esa decisión? Y yo lo estaba pensando mucho estos días con el tema de Messi. ¿Cómo gestionas el inexorable deterioro, Uh-huh, ¿no? uh-huh. O decadencia de un jugador que ha sido tan grande y que cobra tantísimo dinero? Uh-huh. ¿Cómo lo vas gestionando? Es muy difícil también. Y insisto, yo a la directiva del Barça, de verdad que no tengo ningún afán por defenderles y sé que han cometido errores y tropelías. Aunque tampoco sé de qué se le achaca tantísima culpa de todo esto a la directiva. Es decir, hace poco lo puse en Twitter, ¿no? Que se habla mucho de la crisis institucional y todo esto viene del 8-2 del Bayern al Barça, que, bueno, que sí, que es el resultado de una serie de... pero que tenías equipo y tenías jugadores y tienes plantilla para que esto no hubiera salido así. Uh-huh. Y que eso empieza... Todo esto es por eso, por no haber estado a la altura en el campo. Y a la directiva esta del Barça tampoco sé exactamente qué se le achaca tantísimo. Han cometido errores, pero se le habla mucho de Neymar. Neymar se quiso ir y ya está. Es que pues a veces en la vida es así. Él quiere tener su equipo, él ser la estrella, él no está a la sombra de Messi, él ganar la Champions por su cuenta y se quiso ir y dejó una millonada que el Barça enseguida reinvirtió. Insisto, no es una defensa directiva, pero que a veces se achaca, se sube la culpa, ¿no? Es la directiva y es un ente abstracto que habrá cometido errores, que habrá dado inestabilidad al club desde dentro, pero que desde fuera yo digo tampoco... O sea, hay una especie de... que creo que en el campo se tendría que haber hecho las cosas mejor y desde el campo la directiva de repente pasa a un segundo plano, que es lo que pasó un poco con Laporta en 2008 cuando llega Guardiola, ¿no? Y de repente era el club, el momento más bajo en años del Barça, llega Guardiola, empiezan a jugar bien, empiezan a tener buenos resultados y ya de repente te olvidas de la crisis institucional. Pues yo no sé, ahí me ha hecho pensar mucho de todo esto. Yo creo que dejando a un lado la responsabilidad que tiene la directiva o la dirección deportiva, porque ha habido tanta inestabilidad que es difícil ya buscar un poco, identificar un poco quiénes son responsables de cada parcela, pero dejando a un lado lo que yo sí que creo que la directiva ha fallado, que es tener un plan claro, una planificación que ha ido dando tumbos. Yo creo que en la relación Messi-directiva hay una desconfianza muy grande y hay dos detonantes que yo creo que que nosotros sepamos, y habrá 15.000 detonantes, pero una es la despedida de Ernesto Valverde, que yo creo que llega en enero después de la derrota ante el Atlético de Madrid en la Supercopa, y que creo que era un entrenador que el vestuario, el núcleo duro, lo defendía muchísimo. Había ahí una relación en la que Messi se encontraba bien y Messi y otros compañeros se encontraban bien con Ernesto Valverde. Y luego hay otra bastante más perturbadora, que es cuando Leo Messi hace unas declaraciones a raíz de la empresa que supuestamente contrata al Barcelona de redes sociales. Es verdad, para echar un poco de barro a todo y defender a la directiva, criticar a los jugadores. Y Messi dice unas declaraciones que dice que le parece todo esto muy raro, y cuando parece que lo va a dejar ahí termina diciendo... además parece que hay pruebas, y yo creo que hay una desconfianza enorme. Por eso viene el burofax. Yo creo que no habrá ni comunicación entre ellos, y yo creo que más allá de buscar el culpable, yéndonos ya a lo que es el resultado y al diagnóstico,
hay una relación de desconfianza brutal, porque yo creo que la directiva no ha tenido en cuenta, como seguramente tendrá que ser así, pero claro, los jugadores desde dentro lo ven de otra manera, pero la directiva yo creo que tiene muy en mente, o ha tenido muy en mente, que en el vestuario hay que cambiar cosas y llegan momentos en los que tienen que tomar decisiones, desconfía de sus jugadores, yo creo, la directiva, y quitan a Valverde de en medio, buscan un golpe de efecto porque ven que después de los descalabros en Europa hay como cierta comodidad y un tipo de juego ya bastante anquilosado, y yo creo que ahí ya empieza a gestarse un poco que las cosas no funcionan, ¿no? Y más allá de, como tú dices, de que unos tengan culpa y la parte contraria también, creo que esas dos decisiones, sean legítimas o no, creo que le hacen a Messi empezar a mosquearse de verdad. Y creo que esas dos cosas rompen por completo la relación. Es que ese debate yo también me lo he planteado muchas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto tú dejas que tu estrella y tu jugador franquicia tome decisiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, ahora que en la Juve han cambiado de entrenador y tuvieron a Sarri, que no funcionó, y ahora traen a Pirlo, ¿no? Yo pensaba, ¿esto lo hablarán con Cristiano Ronaldo o no? O sea, se sentarán con él y le dirán, oye, ¿cómo ves? Echamos a Sarri, sí. A lo mejor estás tú encantado con él. ¿Hasta qué punto tú haces eso? ¿Permites o no lo permites? Porque es delicado, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Evidentemente, es que tendrás que tenerlo en cuenta, porque no vas a traer a un entrenador que por lo que sea se lleva fatal con Cristiano y tú no lo sabes, o que su estilo de juego él no está cómodo y tú tampoco lo has podido ver. Y con Messi pasa igual. A Messi, yo me acuerdo, le trajeron al Tata Martino, que era un ídolo de su infancia cuando estaba en Newell's, ¿no? Sí. El jugador. Y le dan un entrenador argentino y no funciona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cedes o no cedes o tienes que tomar tú las riendas? Evidentemente, lo peor que se ha hecho, que yo creo que es lo peor que se puede hacer, que es lo que se ha hecho, yo creo, es lo de a medias, ¿no? Lo de confío en Valverde después del descalabro en Europa, pero al mismo tiempo estoy esperando a que pase algo para echarle. Confío en Messi, en los jugadores, pero no tanto, y tengo como una especie de plan B por la espalda con las redes sociales. Es lo peor que se puede hacer, efectivamente, a veces es eso, pero que es tan delicado, ¿no? Llevar esta situación como empresa. Lo pienso desde un punto de vista de liderazgo, de dirigir una gran empresa, con todo lo que conlleva, con lo emocional que es, y es delicado, ¿eh? Sí, sobre todo porque yo creo que en el fútbol actual, supongo que en otras épocas y en otras décadas pasaría algo parecido, pero yo creo que no en el mismo grado, porque el ruido que había y la capacidad de información y de opinión que se puede o que genera el fútbol es diferente, y yo creo que aquí los jugadores saben que tienen ese poder, pero en el momento en el que tú tienes un jugador como Messi, seguramente de manera idílica no debería ser así, pero sabes que cuando tienes un jugador como Messi o del nivel de Messi, que tiene esa influencia tan sumamente grande en todos los apartados futbolísticos del club, hace mejores a los jugadores, consigue títulos, la marca Barça es increíble, aunque no tendría que ser así. Lo cierto es que lo es. Cuando llegó Luis Enrique, la relación estuvo a punto de romperse. Luis Enrique tenía una relación muy, muy complicada con Messi, llega al partido de Anoeta en enero y el Barcelona despega. Y yo creo que, por ejemplo, la directiva le dio una oportunidad a ese vestuario cuando, después de la derrota en Liverpool, yo creo que dentro de la directiva y de la dirección deportiva se tenía la sensación de que el ciclo Valverde estaba terminado, pero se le da otra oportunidad y luego ya se ve que las cosas no funcionan, que esa desconfianza se sigue generando, y en enero rompen completamente. Y luego la relación, que yo creo que ha habido pistas, pero que quizás no se han manifestado tanto, pero la relación de Messi con Setién pues es complicada, porque Setién es un tipo de entrenador que no ha tenido quizás un vestuario así, su metodología es la que es bastante intervencionista, es un entrenador que quiere controlar bastante todo, las posiciones, y evidentemente pues también tiene mucha personalidad aquí que se tiene, y se ha visto que las cosas no han funcionado, y yo creo que es, como digo, yo creo que no debería ser así, pero yo creo que inevitablemente las circunstancias, cuando el éxito es tan grande y la influencia en jugadores es tan grande,
te llevan a que pasen estas cosas y o eres completamente firme y tienes muy claro lo que quieres hacer, a pesar de que por el camino quizás se puede romper todo y sabes cómo mantener las jerarquías y las funciones de cada uno, o creo que inevitablemente, y es lo que le ha pasado al Barcelona, pues con los contratos, las renovaciones anuales, seguramente el consensuar todo con ese vestuario, que yo creo que es bueno que lo sepan, pero como tú dices, hay en momentos en los que quizás no debería ser así, y cuando se toman las decisiones motivadas porque la directiva se da cuenta de que ya no puede consensuarlo todo con el vestuario, pues las relaciones empiezan a deteriorarse, y yo creo que es lo que ha ido pasando aquí, que ha llegado hasta el punto de que pues se contrata una empresa para que se creen trincheras, ¿no?, en redes sociales, que eso ya te habla un poco de todo el desgobierno. Antes de seguir hablando con Alejandro sobre deporte, sobre leyendas, sobre Messi, sobre Federer, un cambio de copas, porque ahora en verano los hielos se deshacen a la velocidad del rayo y hay que tener siempre nuestra copa de Seagram siempre refrescante, siempre chisporroteante y siempre fresca. Así que nos ponemos unos nuevos hielos, cogemos una nueva tónica bien burbujeante y nos ponemos esa copa de verano que tanto nos hemos merecido y que tanto nos hemos ganado, ¿no?, estos días. Así que ahora seguimos charlando con Alejandro. Y ya jugando un poco, Alejandro, al fútbol ficción, ¿a ti dónde te gustaría ver a Messi ahora? ¿Qué camiseta te gustaría y te haría incluso ilusión por el proyecto, por el entrenador, por lo que sea, de verle? Yo tengo mi propia, ya ayer lo pensaba, yo tengo mi propia idea de lo que me gustaría y lo que no me gustaría, que creo que es lo que va a suceder. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que yo creo que Messi tendrá muy claro dónde no querrá ir, porque yo creo que, a pesar de que está despertando, yo creo que el calcio al final tiene un relato propio y sí, va a sonar el Inter otra vez, pero yo creo que Conte no creo que sea el entrenador idóneo para Messi. No le veo evidentemente con Cristiano en la Juve, aunque sería el giro absoluto del fútbol europeo, y como evidentemente... Con Cristiano en la Juve, ayer mi hermano por la noche estábamos hablando por teléfono y me lo comentaba, y de repente le compré todo el relato. Dije, qué bonito sería, ¿eh? Además me decía, es que es verdad que ya eso de por sí es una película, es un documental, sí. Es una historia. Los dos unidos, ¿no?, que siempre han estado como líneas paralelas, imposibles de cruzar, y de repente forman un gran... ese proyecto que sería demasiado pesado, ¿no?, para ellos, la responsabilidad, mucho que perder y poco que ganar, a lo mejor, tal vez. Sí. Pero a mí me parecería interesantísimo. Y yo estoy de acuerdo que el Inter me parecía el destino perfecto. Porque, para empezar, el Inter siempre mola. Es un equipo con una camiseta bonita. Es un equipo con historia. Historia más un poco de perdedor, que puedes tú dar la vuelta. Además tienes ese paralelismo con Ronaldo yéndose del Barça al Inter, Messi yéndose al Inter. Acaba de perder la Europa League. O sea, están ahí, pero no... les falta poco, y Messi puede ser el encargado de dar ese salto de calidad. Tienes, aparte, por supuesto, enfrentarte otra vez a Cristiano Ronaldo en el calcio, otro mano a mano. Y aparte también, pues jugar con Lautaro y todo eso. Pero lo que dices tú, a mí, el dúo con Conte se me antoja complicadísimo. Tú justo... Complicado, Me parece a mí que es que Conte es muy complicado. Es un entrenador, ya lo estamos viendo ahora los últimos días en las reuniones que ha tenido, porque se quería ir. Pero luego está el tema de, claro, estamos hablando de supuestos idílicos, pero la realidad es que yo creo que el calcio no puede pagar a Leo Messi. El Inter quizás es el equipo
tiene bueno, el presidente es evidentemente multimillonario, está invirtiendo bastante, pero de esa misma reunión ha salido que el director deportivo y el director de fútbol del Inter ya le han dicho a Conte que las inversiones serán específicas y que evidentemente pagar a Messi tanto el traspaso como la ficha. Yo creo que ya hay que pensar que a lo mejor son 3 clubes los que pueden hacerlo, ¿no? Y que todo yo creo que nos lleva a un punto en el que evidentemente lo que suene pues va a ser, yo creo, Premier League. Veo difícil Paris Saint-Germain porque yo no sé si Messi tendrá las ganas de ir a Francia, pero yo creo que, como hablábamos antes de esa sensación de que se le están acabando las oportunidades, el Manchester City al final es un equipo que a sus delanteros los mete en el área de manera sistemática. A Messi en la frontal lo puede poner 6 o 7 veces por partido. Es un equipo con una frecuencia de ataque muy alta, ¿no? Y creo que es un poco el equipo que quizás pueda asumir todo eso y en el que Messi podría entender que es su oportunidad. Pero creo que es el equipo que a ti no te haría tampoco mucha gracia que fuese, ¿no? Es el que estabas hablando. Me parecería horrible, ¿no? El City, que es un equipo que me produce una pereza infinita, con una camiseta fea. Un Manchester tampoco me parece una ciudad bonita. Bueno, no sé. El reencuentro con Guardiola, además ya incluso, no sé, al proyecto del City ya sería como demasiado, ¿no? Demasiado fácil para ellos, quizá. No, me produce mucha pereza que se fuera al City, un equipo sin ese toque, ¿no? Sí, de club de toda la vida. Que yo soy muy poco crítico con los clubs estos de... Yo soy muy del Red Bull, me parece que hacen las cosas muy bien, me caen bien. No me gusta que los comparen con el PSG ni con el City, que creo que es diferente su forma de trabajar y su forma de crear un equipo. Pero no sé, espero otra cosa. Y lo que tú dices del calcio, no lo sé yo, porque también es verdad que con el tema ese que tienen de impuestos, ¿no? Sí, señor. De tarifa plana, sí, señor, es verdad. Ahí puedes tú, que es lo que Cristiano se pudo ir, De Ligt se ha ido ahí, están teniendo más jugadores interesantes últimamente y eso puede ser una ventaja competitiva frente a otros clubes, pero sí, todo apunta a que va a ir con el clan Begiristain, Soriano, el Kun Agüero, que el Kun Agüero seguramente, claro, ahí también a nivel de vestuario le pondrá las cosas fáciles. A ver, a mí una de las cosas que me gustan de esto, a pesar de que se va de la Liga, es que quizás este reto lo necesitaba Messi, ¿no? Que al final, buscando retos, una de las cosas que siempre se le ha dicho a Messi o que se utiliza para pensar que lo tiene que probar en otro lado es precisamente eso, ¿no? Que salga de todo lo que ha construido en Barcelona, busque un nuevo proyecto, pero evidentemente también él buscará ciertas facilidades a la hora de amortiguar su llegada y evidentemente ahí hay una estructura hecha, hay una manera de entender las cosas, ya conoce a esos directivos o a ese director deportivo, y Guardiola y Agüero, pues me parece a mí que no creo que hayan estado quietos estos últimos años y que habrán tenido sus conversaciones y que todo eso al final seguramente con un puntito de vileza pues le habrán calentado un poquito y seguramente para aprovechar un contexto como este, si hay la posibilidad de que Messi salga, pues oye, hemos hecho ya ese trabajo y sabemos que Guardiola y el Kun son, por unas cosas u otras, fundamentales en la carrera de Messi. ¿Y tú crees que tiene hueco con... O sea, bueno, Messi tiene hueco siempre, pero digo, con De Bruyne. De Bruyne, ¿tú crees que no puede quedarse un poco estancado con la llegada de alguien así, que es como un hombre orquesta, ¿no? De Bruyne, que ya se ha consolidado como uno de los grandes, entre los 3-5 mejores del mundo. ¿No crees que se puede quedar un poco ahí estancado si llega alguien del peso y la responsabilidad y la influencia de Messi? Hombre, desde luego, ya no solo por el plano más inmediatamente individual de lo que supone Messi, sino es que juegan en la misma zona. Es que Messi cae a una zona en la que De Bruyne parte y finaliza las jugadas, que es el sector derecho por dentro, diagonales, acelera ahí el equipo con De Bruyne. Y evidentemente Messi, ahora mismo donde yo creo que se sentiría más cómodo si le dan la libertad que yo creo que le tendría que dar Guardiola, es caer precisamente a esa zona, ¿no? Entonces, evidentemente un jugador como él va a cambiar mucho, va a transformar cosas, ¿no? Guardiola tiene evidentemente también una manera de hacer las cosas y ha creado una estructura en el Manchester City que Messi conoce y que seguramente aquí tendrán que ceder un poquito el uno al otro y que yo creo que Messi no
no va a ser principio y fin como en el Barcelona, pero lo que tú dices me parece claro y que tendrá que trabajar Guardiola a darle al coco, evidentemente pensando en el que va a ir al Manchester City, pero es que es así, la estrella del Manchester City es Kevin De Bruyne y la zona de influencia de los dos es la misma, ¿no? Messi en la izquierda pues se le cierran muchos caminos y ahí tendrá que equilibrar Guardiola. A mí lo que más me interesa sobre todo esta etapa, que Messi ya va a ir a una edad en la que se le van a ir, como ya se está viendo, que se está quedando corto en algunas cosas, es ver si definitivamente se le va a adelantar o se le va a retrasar más, ¿no? Ganando un poquito más de juego de centrocampista como ha sido el Barça en los últimos años. Pero bueno, esto lo iremos viendo y seguramente Guardiola es uno de esos entrenadores, yo personalmente creo, que tiene más capacidad de poner a Messi en la zona en la que a él se sienta cómodo. Y yo creo que el City tiene jugadores para ponérselo más fácil que el Barcelona ahora mismo, al menos por las circunstancias que hablábamos antes de vestuario, de desgaste de club. La oportunidad ya no solo es con el club, sino de agotar algunas balas, que yo creo que Messi, cambiando de lugar y refrescando un poco la mente, le queda alguna bala con Argentina. Es verdad que Argentina ahora está en un cambio generacional y al final siempre es difícil, pero bueno, al final un torneo corto son momentos de inflexión, 3 o 4 partidos y es verdad que para mí el gran lunar de Messi no es Argentina como tal, sino su manera de gestionar los fracasos, pero ya eso va con la manera de ser. Yo creo que Messi haya tenido un problema general con Argentina porque es una persona muy poco comunicativa y si se hubiese comunicado más con un entorno muy difícil como es el de Argentina, porque me parece que no hay entorno más difícil que heredar la Argentina de Maradona. Ya no es heredar una selección, sino lo que todos sabemos, ¿no? Lo que ha significado Maradona en esa sociedad y el tener a ese tótem ahí encima, ¿no? Pero creo que quizás otro jugador o otra persona hubiese gestionado mejor esos fracasos si se hubiese comunicado más, ¿no? Si hubiese tenido una relación un poco más fluida a nivel comunicativo, al saber expresarse, porque lo ha hecho también, en algunos momentos ha mandado mensajes, incluso llegó a decir, seguramente porque estaba hasta las narices, que se iba de la selección, luego volvió, pero creo que ese ha sido su gran lunar y yo creo que en general, por su manera de ser, que yo creo que luego se expresa en el campo de una manera que quizás está un poco mal entendida, porque creo que es un grandísimo competidor, pero luego también a nivel expresivo su carácter ahí no le ha ayudado. Y creo que esto puede ser una oportunidad, el recuperar, que en tu día a día vuelves a tener sensaciones positivas, recuperas las ganas de buscar títulos, ves que las cosas salen, pues el fútbol de verdad da una serie de oportunidades que no nos esperamos y seguramente Messi tenga su oportunidad con Argentina y pueda levantar un título y lo mismo te cierra una carrera que tenía ahí un agujero bastante grande y que a él le está comiendo. O sea que, como decimos siempre, el deporte tiene muchísimo de mental porque las cosas funcionan así y quién sabe si esto también a Messi le ha hecho reflexionar y reaccionar de que no solo era una cuestión de buscar otras cosas en este momento de su carrera, sino también de recuperar esa felicidad que luego en la selección pues le dé un poco de recompensa, porque la verdad es que mucha suerte tampoco ha tenido, a pesar de que no ha tenido el mismo nivel que en el Barça. Y hablando de deporte y de fortaleza mental, tú, Alejandro, aparte de escribir mucho y muy bien de fútbol, también eres bastante especializado en el mundo del tenis, ¿no? Sí. Yo te leo mucho sobre tenis en Punto de Break, ¿no? Colaboras, Eso ¿no? es, sí. Y te quería preguntar un poco también cómo ves tú, cómo estás viviendo toda esta situación con el tenis, ¿no? Que además me parece llamativo que sea uno de esos deportes que esté costando que vuelva, ¿no? Las competiciones más, los torneos más de élite, Claro. teniendo en cuenta que es un deporte en el que no te tocas, que es lo que siempre decía Agassi, ¿no? Agassi en sus memorias decía que es el deporte más cruel el tenis, porque es el único en el que con tu rival no te tocas ni le hueles casi. Sí. Eso decía él. Al menos en el boxeo te apoyas contra él, te pegas, tienes ese contacto. Decía, en el tenis es que a veces ni le hueles, estás como que no te cruzas. Y que eso no se haya aprovechado para ser un deporte de los primeros que vuelve y todo esto, pues me parece curioso, ¿no? Sí, aquí es verdad que siendo la oportunidad que tiene el tenis de poder volver sin que haya ese contacto,
se ha juntado con que los protocolos entre países han dificultado que los jugadores puedan viajar entre países, ¿no? Valga la redundancia. Al final, Sí. hoy juegas Sí, como la Euroliga de baloncesto. Claro, sí. hoy juegas en Miami y la semana que viene, con otro protocolo distinto, con una cuarentena que ese país está realizando para gente que viene de fuera, pues juegas en Montecarlo. Y eso dificulta mucho todo, porque además los jugadores tienen contacto directo con sus equipos de trabajo y por protocolo pues se ha decidido que solo puede tener una persona acompañándoles. Y eso ha hecho que los organismos se han tenido que comer mucho la cabeza, y como el tenis está tan vertebrado en diferentes organismos, entre la ITF, la WTA, la ATP, tienen que mirar muchísimo todos los protocolos, y eso ha dificultado mucho las cosas, porque al final se han encontrado con una cantidad de contagios que ha ido saltando de continente a continente, y han tenido que reestructurar el calendario. Ahora mismo, por ejemplo, se está jugando Cincinnati en Nueva York para que no viajen los jugadores, el quedarse varias semanas seguidas en Nueva York y luego saltar a Europa y ya quedarse en Europa, ¿no? Y se han tenido que inventar un circuito pues muy circunstancial, y que evidentemente luego a los jugadores les afecta a la hora de sus rutinas competitivas. Andy Murray, por ejemplo, ha dicho que es muy extraño para él hacer un punto impresionante y no tener el aliento del público, que es como si no hubiese hecho nada, ¿no? Hace un punto increíble, un pasín a la carrera y ¿qué? Y no ha pasado nada, ¿no? Y no se alimenta el jugador. Y además eso a mí me lo dijo Corretja, una entrevista que le hice. Además estuvimos me invitaron al US Open, que de hecho te mandé alguna foto, me acuerdo. Sí, es verdad. Sí, me invitaron al US Open y desayuné con Corretja, estuve con él varios momentos y me lo pasé muy bien con él. Y hablando, lo tengo grabado, como él me decía que el US Open es tan especial que iba a ser, es ahora, ¿no? Empezaría ahora la semana el que US viene, Open. Sí. Y que él decía eso, de lo que tú dices de Murray, que a él le pasaba. Decía, el US Open es tan especial porque al ser tan americano, ¿no? No tiene tanto protocolo de silencio y de como otros más solemnes, otros torneos. Y en el US Open él decía que te alimentabas tú del aficionado, y como son tan del espectáculo, tan apasionados, tan que él decía, yo hacía un gesto a la grada y de repente sabía que podía jugar 2 sets más porque me estaba alimentando de esa química con el espectador. Y eso me pasa mucho ahora en muchas cosas de la vida, ¿no? Incluso en el cine, ¿no? En las películas no es lo mismo verla con gente en el cine, una comedia, y escuchar las risas de los demás, que verla solo. Y quieras que no, eso impacta en nuestro día a día, ¿no? La ausencia de gente a nuestro alrededor y esa química que hace que sea especial. Y yo me preocupo mucho por ti, además, tú que eres muy fanático de Roger Federer. Claro, estarás viendo esto con agonía, ¿no? Además se ha lesionado ahora hasta final de año, pero que no le dejen participar, o estás contento porque esto a lo mejor hace que Nadal no alcance los títulos de Federer. No, yo creo que ese debate está un poco ya... O sea, él mismo, yo creo que lo ha superado ya, porque sabe que le van a pasar. Pero es verdad que se ha congelado el ranking a 2 años en vez de a 1, con lo cual él va a tener un tiempo un poquito más de poder recuperar esa rodilla. Pero yo creo que, más allá de que no pueda estar jugando ahora, que evidentemente le resta oportunidades, yo creo que, aunque él quiera, esto es como lo de Messi, ¿no? Messi no está en ese punto, pero yo creo que ya son señales de que en cuanto vuelva, se va a probar. Si va bien, va a seguir intentándolo, pero yo creo que le va quedando muy poquito. Yo creo que el año que viene va a cumplir 40 años y él lo dice, ¿no? Va a seguir armando el calendario a su antojo, va a jugar lo que pueda y lo que le guste, y siempre mirando lo que es mejor para su tenis a nivel de superficies y torneos. Pero ya yo creo que esa carrera no está dentro de ella, y que él ya lo sabe, ya ha dicho en entrevistas que él sabe que le van a pasar. Djokovic está, por ejemplo, a 30 semanas de número 1, que le va a pasar, y sea Nadal o Djokovic, yo creo que le van a pasar, ¿no? Pero bueno, lo que evidentemente
molesta es que esté lesionado y que no esté jugando, porque precisamente ahora mismo en Nueva York están diciendo que las pistas son muy rápidas y él seguramente ahí podría haber tenido su oportunidad. Pero sí, es verdad que el tenis ahora mismo está en un punto seguramente de inflexión, aunque lo vayan a estirar los mejores, pero creo que pueden venir tiempos de cambio, sobre todo forzados por todo lo que está pasando, y que algún jugador joven rompa un poco esta dinámica, porque evidentemente son muchos años y algún día se les tendrá que acabar todo esto. ¿Podríamos decir que el tenis está ante un breakpoint? O un match point casi, o un set point. Está ante un set point. Me gusta cuando la gente mete estas cosas con calzador. Siempre lo he querido hacer, sí. Así que era mi oportunidad. Pero a mí, yo de Federer te diré que he disfrutado mucho esta especie de segunda o tercera juventud que tuvo, cuando él mismo decía que había cambiado su forma de entrenar y su forma incluso de alimentación, y que ya no se comía tanto el tarro, que iba a la ciudad del torneo y que a lo mejor le gustaba ir a un par de restaurantes y no se mataba tanto entrenando, y como que además alcanzó esa especie ya de velocidad crucero que él se conocía perfectamente, su físico, estaba el tipo finísimo, sí. Y llegando a finales y compitiendo bien. Yo he disfrutado mucho este último, que a lo mejor es el canto del cisne, ¿no? Pero bueno, lo he disfrutado mucho, esta última parte suya. Sí, además es que esto es una ventaja que ellos tienen y que no tienen las nuevas generaciones. Y es que al ser la primera generación que pasando de los 30 se puede servir de los avances médicos, como tienen tanta experiencia que no tienen los jóvenes, para mí es una de las razones por las que los jóvenes no están llegando y no hay cambio generacional. Eso era una pregunta que te quería hacer, que tengo aquí apuntado, clave, y te la voy a hacer ya. Y ahí se la respuesta, que es ¿por qué esto? ¿Por qué? Que hace poco salió un artículo en el New York Times o algo así, creo que también lo comenté en su momento con Kiko Llaneras, el periodista del País, que es sorprendente que Federer, Djokovic, Nadal y alguno muy de vez en cuando, podríamos decir Wawrinka, algún invitado extra secundario, se apunten a la fiesta, pero que estos han dominado con puño de hierro casi 20 años, y es muy llamativo que no haya un relevo generacional en algo como el tenis, que hay muchísima gente queriendo ser los siguientes jugadores, que hay muchos tíos invirtiendo dinero, muchas marcas para conseguir el nuevo gran jugador de tenis, que esto no se esté dando, me parece muy bestia. Sí. Que mantengan este dominio. Y el tenis no me voy a aventurar porque no conozco en profundidad muchísimos deportes, pero para mí es el deporte de masas más precoz, te diría incluso por encima del fútbol, más precoz que hay. El tenis tiene una serie de jugadores que han ganado lo máximo a una edad tan temprana, pero verdaderas barbaridades. Con 14 años, Jennifer Capriati con 16, Lleyton Hewitt, el propio Agassi ya se metió en el circuito ganando títulos con 17, Michael Chang final de un Grand Slam con 16, y eso no... Martina Hingis... Es que en general, Rafa con 19 ya gana un Grand Slam. Y además eso no se ha frenado nunca. O sea, generación tras generación siempre era un punto común del deporte en sí. La precocidad, siempre precocidad, y siempre había un nuevo fenómeno, como que no le asustaban los nuevos retos. Y para mí, reflexionando un poco con todos los años que al final ves tenis y van saliendo estos debates, yo creo que tiene muchísimo que ver... una reflexión que hizo Tony Nadal con respecto a las distracciones del nuevo siglo, que yo creo que hacen que nuevos contratos de sponsorización y redes sociales, al final tienes muchos focos de distracción que no te hacen ver que necesitas ganar para ya no sobrevivir, porque evidentemente no es esa la cuestión, pero sí que para ganar, para ser alguien en el tenis. Y ahora mismo con redes sociales y la tecnología hay muchísima distracción que afecta mucho a la concentración. Y yo creo que es la ventaja que tienen estos jugadores, Federer, Nadal, Djokovic, que no han vivido eso. Ellos se han formado en los años 90, han crecido en el traspaso de siglo, no han tenido en el escenario que tenemos ahora, y sobre todo son los primeros que tras pasar los 30 años se pueden servir de las nuevas metodologías y sobre todo de los avances médicos, de la prevención de lesiones, de la posibilidad de que te recuperes de una lesión grave mucho antes que a lo mejor
en los 90 o los 80 te rompías la rodilla o tenías el codo de tenista que se hablaba o la espalda y te retirabas. Sí, o no te lo podían detectar, ¿no? Que muchas veces ha pasado, que incluso en esto se puede establecer un paralelismo con Messi y Nadal, de cómo muchas veces se ha querido enterrarles por una cuestión de fragilidad física, Claro. ¿no? Incluso en su momento Nadal al revés, de que solo era físico, que era ese cliché que se decía, que es inevitable decir que era mucho, que él se apoyaba mucho en el físico y que evidentemente también era mucho mental, pero que se asumía que se iban a retirar pronto o que no iban a dar todo lo que podían porque tenían lesiones musculares, la rodilla de Nadal, y han logrado esquivar varias veces esa bala, ¿no? Exacto. Y yo creo que los jóvenes, cuando ahora llegan al circuito, ¿qué ventaja tienen con respecto al veterano? No tienen ninguna, porque no tienen la experiencia de haber estado tantos años en el circuito y de conocerse a sí mismo tanto, de controlar la ansiedad, de estar muy por encima de esas cosas, de no hacerse tantas preguntas de qué vendrá, qué pasará, soy lo suficientemente bueno. Entonces no tienen esa ventaja, pero tampoco tienen la ventaja del físico, porque si un jugador de 30 o 32 está en su declive, como estaba pasando en los 90, el que viene por detrás tiene más hambre, tiene esa ventaja del físico, y estos jugadores al final es la primera generación que tras pasar de los 30 están como una rosa, porque primero se alimentan entre ellos para ser el mejor de la historia, con lo cual a nivel de hambre se están retando unos a otros, y luego a nivel físico y a nivel de experiencia no tienen desventajas con los nuevos, porque los avances médicos están alargando sus carreras, cada vez hay más gente en los equipos de trabajo, hay 7, 8 jugadores, hay psicólogos, nutricionistas, hay preparador físico, hay fisio o un segundo fisio, entonces, y luego pues gente que te descarga de otras cosas, de los contratos, el manager, el jefe de prensa, todas esas cosas al final hacen que Nadal, Federer y Djokovic se centren en ganar partidos y además lo hacen, como decimos, pues pudiendo alargar sus carreras y con una diferencia mental con los jóvenes abrumadora, que cuando llega el momento de la verdad... Eso es lo que es tremendo, sí. Pues está ahí todo el pastel. No, pero te pones a pensar y dices, también los jóvenes, ¿no? Tienen mejores sitios para entrenar, mejores máquinas, mejores entrenadores, todo más especializado. Y dices, al mínimo que haya uno con un físico y con un poco con esa hambre, tendría que empezar ya a desbancar, pero no llegan, incluso ves a alguno que está cerca, pero se acaba bloqueando, que yo, no es por ser injusto con él, pero que a mí, por ejemplo, Tim, que me parece un grandísimo jugador y que le he visto en directo varias veces, viéndole, me parece que está ahí como que llega y a la hora de la verdad no da ese paso porque sabe que tiene enfrente a Djokovic o a quien sea o a Nadal y no es capaz de superar esa barrera. Invisible probablemente, pero que no, él está un escalón o dos por debajo. Sí, yo creo que y además es que ya se ha comido una generación entera, porque vamos por la tercera generación ya. Sí. Hubo una de Nishikori, Dimitrov, Cilic, que es que se quedaron en nada, o sea, se quedaron en nada. Y la segunda ya es la de Zverev, Tim, alguno hay por ahí de esta edad que ahora se me pierde. Ahora estamos con la de Tsitsipas. Y el tema es que parece que no termina, ¿no? Y es verdad que al final a ellos les está pesando el que cada vez que tengan su oportunidad de romper esa barrera, siempre es ante ellos. Porque si la hubiesen roto ante otro y ya tienen esa experiencia, por ejemplo, en el caso de Zverev ganó la Masters Cup venciendo a Federer y a Djokovic, pero no es un Grand Slam, no son esos momentos donde a ti te están diciendo que ahí es donde tienes que desbancarles, ¿no? Y eso es una presión para ellos que no están sabiendo gestionar, porque están teniendo unos problemas mentales bastante importantes y la verdad es que uno tiene miedo, como tú dices, de que se lleve también a esta generación por delante, que sumen 24 o 25 y cuando ya parezca que es su oportunidad viene otra por detrás que ya lo ha visto todo y se los lleva por delante, ¿no? Que es lo que les ha pasado, como digo, a Dimitrov, Nishikori y Cilic, ¿no? Y es verdad que el tenis aquí está generando un punto del que ya habrá que sacar lecturas en el futuro, pero que no ha pasado nunca. Y yo creo que no volverá a pasar, porque el dominio que han tenido estos tres me parece a mí que no
no creo que se pueda ver a corto plazo. Va a ser dominios mucho menos duraderos, mucho cambio en la ATP, como pasaba antes de que llegaran ellos, que una semana era Roddick, luego otra Hewitt, luego Safin, había mucho, o Ferrero, se cambiaba mucho. Safin era mi jugador fetiche, Arroyo, me alegro que le menciones. Es que qué jugador, y además el tío se tomaba el tenis pues de aquella manera, o sea que lo hacía más carismático todavía. Sí, por supuesto, eso es clave para que me gustara, efectivamente. Sí. Pero tenía un físico y una calidad impresionante. Y una facilidad tremenda. El que, por ejemplo, es que ahora me decías de otros jugadores que parece que apuntan pero no terminan. Yo me acuerdo de del francés, ¿no? De Lucas Pouille. Lucas ¿no? Pouille, bueno, pues desaparecido por completo. Que eliminó a Nadal haciendo un partidazo. Sí. No sé, era en el US Open. En el US Open. Yo creo que fue el US Open al que fuiste tú, en 2016. Sí, justo, efectivamente. Fue ese US Open que desplegó un juego tremendo, pero gana Nadal, pierde luego y ya nunca más se supo de él, o poco, o al menos para que no se te haya entendido como tú. Y no logran dar ese paso del que tú hablas. Es tremendo. Sí. Es un escenario, yo lo entiendo, ¿eh? A pesar de que el tenis nunca, como digo, no ha habido nunca una ausencia de cambio generacional tan prolongado, porque ahí está la historia y es que ha sido siempre así, pero yo también entiendo que al final esto tiene que tener una lectura y no se puede individualizar. Si hay un patrón claro es porque hay unas razones, y esas razones pues evidentemente se tendrá que trabajar en ellas para lograr que salga esa generación, pero evidentemente si ha pasado con tantos jugadores, ya vamos por una tercera generación, es que ahí hay unas razones que en mi opinión responden a esas, las que hemos comentado, y que creo que mientras ellos estén, Federer, Nadal, Djokovic, mientras ellos estén en competición, van a tener una oportunidad de Grand Slam. El día solo dejarán de tener oportunidades cuando estén retirados, porque ahora mismo creo que además van a entrar en una etapa en la que ya lo están haciendo. Federer, por supuesto, lleva años, pero Nadal y Djokovic van a configurar su calendario para desgastarse lo menos posible, conocerse al máximo y llegar, como está haciendo, por ejemplo, Djokovic, cuando llega al Grand Slam, él ya viene rodado y descansa en otras partes del año. Se lo toma, mentalmente puede descansar, pero cuando llega al Grand Slam, conecta. La semana anterior normalmente juega muy bien y ante eso, pues como se te meta en segunda semana de Grand Slam y no lo sorprendas antes, pues tienes a un jugador que está muy por encima de los demás. O el propio Rafa en Roland Garros es un caso clarísimo de que va a tener siempre su oportunidad, porque es un jugador que en esa superficie pues tiene un dominio de la situación pues muy por encima de cualquier otro. Tremendo. No, es una cosa que es difícil a veces de entender y a la vez fascinante de observar, ¿no? Este dominio con puño de hierro de este grupo reducido de jugadores, pero que es una dinastía que han montado, además en algo tan, lo que tú dices, tan frágil o delicado como es el tenis, ¿no? Que siempre hemos estado acostumbrados a estos jugadores que aparecían, que desaparecían, que era una sensación un año y luego por temas físicos no aguantaban. Me acuerdo de los Muster, de Marcelo Ríos, de esos jugadores que eran como one hit wonders, ¿no? Tenían una temporada enorme y de repente por problemas físicos, mentales, lo que sea, colapsaban, ¿no? Y desaparecían. Y subidas y bajadas en la ATP tremendas. Y que estos se mantengan es una cosa difícil de entender y a la vez fascinante de observar y de analizar. Sí, sobre todo de vivir, ¿no? Porque yo creo que es un punto en la historia del tenis que no se ha visto antes y me parece muy complicado que, sin buscar razones, que de los últimos, voy a tirar de memoria, pero que de los últimos 15 años, solo 3 jugadores fuera del Big Four, de Murray, Nadal, Djokovic, Federer, hayan ganado un Grand Slam, 3 o 4, del Potro, Wawrinka, Cilic, y ya me tengo que ir a Safin en 2005 cuando elimina a Federer y luego gana a Hewitt. 4 jugadores. Se me puede ir alguno ahora mismo, pero creo que no. Que solo en 15 años esos jugadores sean los únicos que han ganado Grand Slam fuera de ellos, yo me parece que esto aquí han encerrado el garito, han tirado la llave al mar y hasta luego. No creo que lo veamos otra vez. Pues oye, Alejandro, me lo he pasado fenomenal charlando contigo y tomándonos una
copa, nuestra copa de Seagrams. Me encanta leerte, siempre nos hemos ya leído y comentado y hablado mucho tiempo, pero tenía ganas de que llegaras al hotel. Además hemos tenido algún conato de empezar, pero justo por temas de agenda y tal no pudimos. Me acuerdo de un máster de tenis y cosas así. Pero por fin nos hemos podido sentar y charlar largo y tendido sobre estos temas que tanto nos divierten. Y como siempre, además, me gusta, eres muy analítico y me gusta mucho tu forma de observar los detalles. Así que gracias por pasarte y estamos en contacto y leyéndonos. Gracias a ti, Javier, un placer inmenso. Y seguramente es lo que se te debe decir, pero es una realidad. Es el podcast que más escucho. Lo utilizo además siempre con determinadas rutinas, no las pierdo. Y a mí pasarme por aquí ya sabes que es un inmenso placer. Y me tienes como oyente y también como lector en Twitter, así que, como te digo, un verdadero placer. ¿Qué rutinas son esas? Cuéntamelas. Me gusta cuando la gente me dice si lo usa para hacer deporte, para cocinar, para viajar. Cuéntame. Yo te tengo que decir que es una rutina, un puntito inconfesable, pero te la voy a confesar, Javier. Y es que yo la utilizo para fregar los platos, porque tengo siempre pilas de platos. Y me pongo el podcast y digo, me encanta fregar, ahora mismo me encanta fregar. Pero tienes pilas y pilas, porque el podcast dura. Sí, sí, claro, entonces lo voy. Si por ejemplo termino antes y por ejemplo a lo mejor ya me tengo que poner a trabajar o tengo otra cosa, lo paro ahí y al siguiente día, si tengo que volver a fregar, vuelvo. O sea que... Sí, es una rutina fantástica. Que el podcast te huele a Fairy directamente cuando lo escuchas. No, a mí me encanta fregar, tío. A mí me encanta, o sea, soy un apasionado de los platos. He pasado por diferentes pisos de alquiler, he tenido fregaplatos, pero ahora mismo yo no quiero un fregaplatos, pues tío. Yo te voy a decir una cosa, también no uso nunca fregaplatos, nunca. Desde pequeño siempre, bueno, tampoco éramos pocos en casa, entonces, pero siempre me ha gustado el lavar los platos, fíjate, yo no tengo nunca, yo lo que pasa es que nunca tengo pila, yo siempre uso y siempre limpio automáticamente, no lo de eso. Pues eso yo no lo puedo hacer, pues si no yo me quedo sin podcast. Y cuando no tengo podcast, porque claro, tú publicas, pasan días, se hace duro, tío, se hace duro. Pues oye, me alegra mucho hacerte compañía en esos momentos de abstracción cuando estás ahí lavando platos y seguimos escuchándonos y leyéndonos, ¿vale, Alejandro? Un abrazo enorme. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, un abrazo.